Y la historia de la que vamos a hablar a continuación tiene que ver con el primer caso de corrupción que habría sido evidenciado en el actual gobierno y que llega incluso a las más altas esferas del Poder Ejecutivo. Luego de 5 meses de investigaciones, la Fiscalía de la Nación esta semana ha denunciado constitucionalmente al exministro de Trabajo, el señor Alfonso Adriancén. Los delitos por los que lo ha denunciado, presuntos delitos, son negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Y esto guarda relación directa con el pago irregular de 41 millones de soles a la empresa, Ionia Technology Corporation SAC, por parte de ESALUD. La Contraloría de la República había emitido un informe en su momento que decía que la compra de las pruebas rápidas, digamos, que fue producto de este contrato con la empresa Ionia, entre ESALUD y Ionia, fue una contratación o una licitación o un concurso dirigido, es decir, había una intencionalidad de que la empresa ganara, motivo por el cual todo esto terminó yendo a un laudo arbitral, porque evidentemente tras el informe de la Contraloría, ESALUD congeló el pago de los 41 millones. Finalmente se conoció que el laudo arbitral fue ganado por la empresa Ionia, pero a pesar de ello el pago, como les digo, se retuvo. Esta noche, aquí en Panorama, está Carlos Valdivia Montoya. Él es gerente general de la empresa Ionia Technologies, pero además es el accionista principal. En pocas palabras, el dueño de la empresa. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila. En Panorama. Saludo y agradezco en primer lugar la oportunidad que me da tu medio. Es la primera entrevista que estoy dando y la única que voy a dar para responder y aclarar todos los tipos de acusaciones que se han venido dando a través de estos meses, de 5 meses que se han venido hablando de mi empresa y mi persona. Muchas gracias. De acuerdo. Yo le agradezco precisamente por estar con nosotros esta noche, porque en efecto se trata de la primera, y usted dice ahora, única entrevista que ofrecerá a un medio de comunicación. Y yo citaba un informe de la Contraloría. Ese informe de la Contraloría es el que lleva a ESALUD a no pagarle, además de un retraso en la entrega de estas compras rápidas, pero ustedes apelan ante la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Inician un proceso de arbitraje que al final terminan ganando. A pesar de haber ganado, nuevamente hay retrasos en ese pago. Aquí yo tengo un informe pericial de la Fiscalía. El informe pericial confirma lo que ya la Contraloría había de alguna manera revelado, es decir, dice, nosotros propalamos esto, por cierto, en exclusiva, dice, la indagación de mercado estuvo orientada a la contratación de la empresa. Es decir, hubo un favorecimiento por parte de ESALUD para que usted y su empresa le dieran a ESALUD como proveedores esta cantidad de pruebas rápidas que no eran las idóneas en ese momento para la detección de COVID-19. Conforme, Mayla. Gracias por la pregunta. En primer lugar, más que beneficiados, hemos sido perjudicados en este proceso. Si yo pudiera retroceder el tiempo, no le hubiera vendido a ESALUD estas pruebas, para empezar. El informe de Contraloría es un informe que se inicia en el mes de octubre y culmina en el mes de diciembre. Y la Contraloría, como puede hacer análisis cualquier informe, en primer lugar hay un error. Esto no es una licitación, es una compra directa. Esta compra directa, si ESALUD hubiera querido, se lo hubiera dado a un único postor sin necesidad de una indagación de mercado. Entonces, hay que aclarar que si ESALUD hubiera querido dirigir este proceso de manera inicial, solamente tenía que invitar a un solo proveedor y dárselo de manera directa. En este caso, ESALUD ha sido abierto y transparente y ha invitado a 21 proveedores en los cuales yo no estaba invitado. Se produce la contratación directa de su empresa, que entiendo no había contratado por el Estado antes por montos tan grandes. ¿Por qué? Lamentablemente, o no lamentablemente, queremos decir, nosotros hemos sido los principales importadores de ese producto desde el inicio de la pandemia. Tanto así, de las pruebas que han sido objetadas por la Contraloría. Tanto así que en el mes de mayo nosotros fuimos víctimas de una estafa que salió en todos los medios de comunicación. Lamentablemente nos pagaron con unos vouchers fraguados y fuimos víctimas de una estafa por más de 400.000 soles. Entonces, todo el Perú sabía que nosotros éramos los importadores o uno de los importadores más grandes de ese producto. Cuando la Contraloría habla de un estudio de mercado, se refiere al precio. No, el monto al que ustedes pagaban, o al monto, perdón, al que ustedes vendían esas pruebas rápidas, superaba el promedio de mercado. No necesariamente, Mávila. Yo cuando inicié
la venta de pruebas rápidas yo las adquiría acá en el mercado nacional y yo he llegado a pagar 60 soles por prueba rápida comprando a otro importador para yo poder venderlas posteriormente. Nuestro precio en el mercado de nuestras pruebas han sido de 34 a 38 soles hasta 50 soles. El precio que le hemos dado a Salud es el mismo precio que le hemos dado a todos nuestros clientes durante todo el tiempo de la pandemia. Entonces, no entendemos por qué la Contraloría compara mi precio con el precio de la competencia, que extrañamente la competencia envía su propuesta después de las 5 de la tarde, la abren 3 meses después, reclama no sé con qué intención, pero más o menos ya estamos llegando al trasfondo de esto de acá. ¿No era usted un importador directo de las pruebas? Por supuesto, yo era importador directo Pero de las acaba de pruebas. decir que le compraba a otro proveedor Inicialmente. Inicialmente, este producto era uno de los más escasos en el mundo. Entonces, hasta que nosotros logramos contratar con una empresa, con una fábrica, con un laboratorio que nos pueda proveer de este producto, fue hasta el mes de mayo que comenzamos a importar nuestras propias pruebas rápidas. Lo que ha llamado la atención y lo que compromete directamente al ministro de Trabajo, al ex ministro de Trabajo Adrián Sen, es la rapidez con la que, a pesar, digamos, de los temores que uno supone habría en Salud para desembolsar los 41 millones, al final se le termina pagando, como decía el proceso arbitral. Lo que más llama la atención... ¿Por qué? Y permítame sí. mencionar, ¿por qué? Porque el ministro expresa un interés muy especial. Vamos a mostrar un cuadro para que quede más clara la información. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia investigados o de alguna manera involucrados? Estamos hablando, y hemos hablado ya, del ex ministro de Trabajo, Alfonso Adrián Sen, investigado por la Fiscalía. El señor Aurelio Orellana, que era presidente de Salud, investigado por la Fiscalía. Alberto Otárola por una supuesta conversación tripartita que sostuvo con los dos anteriores, y la presidenta Dina Boluarte, que acaba de declarar como testigo en esta investigación fiscal. La pregunta es, ¿a cuál de estos 4 que nosotros acabamos de mostrar en pantalla conoce usted? Permíteme, Mávila, solamente para terminar, y quiero que quede algo muy en claro. Durante todos estos meses se ha venido utilizando el término ilegal e irregular de que Salud congeló el pago. Eso es ilegal. No hay una sola carta, un solo documento, e incluso Salud no tiene la potestad de paralizar un pago cuando hay una ejecución contractual de por medio. Nuestra empresa ha venido cumpliendo el contrato incluso hasta el año pasado, hasta el 2022. ¿Pero por qué la Contraloría dijo que no? Mávila. Que había retraso incluso en la entrega de las pruebas Contraloría, rápidas. en el informe final de la Contraloría, en sus conclusiones dice lo siguiente: disponer acciones administrativas por la generación de la obligación de pago de 41 millones a Ionia. Eso lo hice en diciembre. Le dice de Salud, tienes la obligación de pagar a la empresa. Eso dice la Contraloría. Y de Salud, extrañamente, nunca nos pagó. Hemos invitado a Salud a conciliar, hemos tenido que recurrir a una demanda arbitral en donde Salud ha sido perjudicado porque tiene que pagar 2 millones más aún, por intereses y por costos arbitrales, por retener de manera irregular el pago. Todos estos meses dicen se ha congelado el pago. No hay un solo documento en donde diga no se le paga a la empresa, porque eso es ilegal. Nosotros hemos enviado más de 20 cartas notariales para que nos paguen y no nos han respondido ninguna sola vez. Pero usted comprenderá que por parte de Salud había cautela. Si había un informe de Contraloría que decía que había sido direccionada la compra, por lo que estoy mencionando, por el tema del precio, y además por un incumplimiento, me parece, y un retraso en la entrega del producto. El retraso fue totalmente falso. ¿Por qué? Nosotros recibimos la orden de compra el día 10 de julio del 2020. El día 11 de julio nosotros enviamos un correo que estábamos listos para atender las 24 horas del día. Nos respondieron el día 13 y nos dijeron que no, que sus almacenes tenían que programarnos porque estaban en estado crítico en esos momentos. Esa es la verdad, y que ellos nos iban a dar la programación. En segundo lugar, sí, 2 días después nos informan nuevamente, señores Ionia, nos hemos percatado de que las pruebas que hemos contratado y nuestra ficha técnica no incluía lancetas. Entonces tienen que conseguir más de 1 millón de lancetas para poder usar las pruebas. Eso fue a los 2 días. Nos cambiaron las condiciones constantemente. Nosotros hemos entregado lo más rápido posible porque teníamos las pruebas en stock. Los motivos por los cuales se hicieron los retrasos han sido por las modificaciones y por causales de Salud. Si era tan claro como usted dice el derecho que tenía la empresa de recibir ese pago, de cobrar esos 41 millones de soles, ¿por qué le dirige usted un oficio al ministro de Trabajo? El oficio se lo dirijo tanto al ministro como al presidente de Salud una vez culminado el laudo arbitral. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque depende, Salud es adscrito al Ministerio de Trabajo. Entonces tengo que quejarme ante una autoridad superior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo he conversado, alguna vez me recibió un presidente de Salud a mí, el doctor Fonseca, si es que no me equivoco. ¿Por qué? Porque hemos solicitado citas en varias oportunidades.
Y cuando me dijo, señor, esto no se puede pagar, lamentablemente porque va a ser un escándalo, me dijo, sabemos que le debemos, sabemos que nos va a ganar el arbitraje. Los funcionarios también sabían que le íbamos a ganar. ¿Pero por qué iba a ser un arbitraje ha sido escándalo? contundente. Si ¿Por qué? usted Porque, acaba de decir que no porque había nada lamentablemente raro. se había hecho algo mediático. ¿Y por qué? Hemos tratado de ver con cautela también por qué se dio esta situación. Todo estaba bien, no teníamos ningún problema hasta que el día 20 de agosto del año 2020 nosotros nos dirigimos al gobierno y le ofrecemos importar y proveer vacunas al Estado. De acuerdo, yo le hago Entonces, unas preguntas allí directas comienzan, porque... Magda, permíteme sí. por favor, allí comienza, el 20 de agosto del 2020, comienzan todos los problemas de Ionia con el Estado. No solamente con el Estado, sino también con las competencias. ¿Conoce usted al señor Adriansen No conozco, personalmente? No conozco al señor Adriansen, al señor Otárola, a la presidenta, a la asesora que han nombrado también de manera muy alegre. Le voy a mostrar un segundo cuadro con otros implicados en esta historia también. Está la señora Grika Asayak, que ha trabajado en Palacio junto a la señora Boluarte. Está el señor Manuel del Castillo, abogado, y el señor Félix Rosenberg, con quien usted también habría sostenido una reunión a propósito de esto. ¿A quiénes los conoce? La verdad que es bastante risible porque las personas que han nombrado, sí, no conozco a ninguno de ellos, solamente una persona que voy a decir quién es ahora, no conozco a ninguno de los demás. ¿Ni siquiera la primera? No he conversado, no, a ninguna de ellas. No he conversado con estas personas ni personalmente ni por intermedio de nadie. No las conozco en mi vida, he visto a alguna de estas personas. Al que conozco es al doctor Manuel del Castillo, es una amistad que lo conozco hace más de 15 años, lo he visto en mi vida 8 o 9 veces en los últimos 10 años y no hemos conversado el semanario jamás Gillivan de en un sus solo 13 negocio. señala que esa amistad a usted le permite acelerar el pago de los 41 Bueno, la verdad millones. que es una broma. El señor, lo que yo leí en Gillivan en sus 13 me pareció una broma, porque el señor me escribió por WhatsApp para preguntarme, le respondí de manera concreta y al final lo que publicó prácticamente es una payasada. ¿Pero lo decir de esa ayudó? manera. ¿Utilizó usted un intermediario para Jamás, este pago? jamás. Porque ¿Ofreció si yo hubiera tenido... en algún momento usted un porcentaje de la deuda a cambio de que se le acelerara? Absolutamente ¿O alguien le a ofreció nadie. ayudarlo para pagarle pidiéndole un porcentaje de ese monto? Eso sí, cierto. ¿Quién? Se han acercado más de 25 personas en diferentes ¿Podría oportunidades. dar los nombres o cargos, por No, favor? porque los he considerado estafadores siempre. Personas que no tenían ningún cargo público. ¿Que trabajan en el Estado? No, que no tenían cargo ¿Ninguno? público. Y que venían y se ofranaban. Incluso alguna vez llegaron unas personas que me dijeron que querían conversar conmigo, los sobrinos del presidente Castillo incluso. Bueno, pero Hasta eso, ¿no? a ver, ¿quiénes eran esas personas? Las personas que se me acercaron, no podría decir ahorita si la fiscalía lo tiene a bien que declare el nombre de esas personas, con todo gusto lo haría en la fiscalía. Ahorita no lo podría hacerlo, ¿por qué? Porque podría ganarme una demanda, porque no podría probarlo. Pero es cierto, se me ha acercado muchísima gente ofreciéndose como intermediario, como supuestamente para que me pague, supuestamente como para que me pague. Que usted necesitaba el pago, que el pago no se estaba produciendo. ¿Qué empresario no necesitaría un pago de 41 millones? Y que por eso precisamente podían ofrecer sus servicios. Así es, pero en ningún momento he aceptado ni un acuerdo, ni absolutamente ninguna ayuda de nadie. Es por eso que todo lo hemos manejado de manera legal y hemos cumplido nuestro contrato hasta el final. ¿Cuál fue la respuesta del ministro Adriansen al recibir su oficio? Cuando nunca usted le pide, ¿no le respondió nunca? Ni de Salud, ni el Ministerio de Trabajo. ¿Ni al momento de pagarle, para anunciarle que le iba a pagar? ¿El señor Tampoco. Orellana tampoco lo llamó? No he conversado nunca con el señor Orellana. ¿Y usted por qué cree que el ex ministro de Trabajo monitoreaba tan de cerca este asunto? Me causó sorpresa también escuchar eso en las noticias, deberían preguntarle al doctor Adriansen, pero yo no tengo ningún tipo de comunicación con él ni con una persona del gobierno. Entonces, escucho que dicen que la presidenta tiene que ver en esto de aquí, que el gobierno está involucrado. Esto es un tema contractual. Usted me ha dicho que no hablaba con el segundo. señor Orellana. ¿Enviaba a alguien a hablar con el señor Orellana? A nadie. ¿Algún representante de la Jamás empresa? he tenido ningún intermediario, solamente el estudio de abogados que nos ha representado en el arbitraje y nadie más. ¿Cuál ha sido su estudio de abogados? El estudio Caubi Payeta. Ahora, Bien. Mávila, ¿por qué el Estado peruano, cuando una empresa extranjera gana un arbitraje, tiene que pagarle de manera inmediata? ¿Y por qué cuando una empresa peruana gana un arbitraje de manera legal, tiene que tirarle perro muerto? No es justo que a las empresas peruanas las exploten, las hagan quebrar y de esta manera hagan quebrar negocios que recién están ¿Diría usted empezando. que ha tenido que ejercer presión para que se le haga ese pago? No, lo que se ha hecho es justicia, Mávila. Lo que se ha hecho es justicia. ¿A través de alguien en particular No, a que le través de la haya ley. hecho esa A través justicia? de la ley. A través de la ley. ¿Qué pasaba si Salud no me pagaba? Cada día que pasaba se incrementaban los intereses, Mávila. Pero incluso le perdonaron la penalidad No, por no el me retraso. ahí va. A ver, acá hay un Exactamente. informe pericial. Permítame citarlo, ¿no? Sí, La claro. última pregunta. Dice, no regularizó la entrega de la garantía de fiel cumplimiento cuyo plazo, de acuerdo al artículo tal, ahí está,
la empresa Ionia. Y no Es lo que dice la Contraloría, no, esto ya claro. es el sustento de la investigación fiscal. Ya, pero te comento, pues, el peritaje fiscal, tanto como la denuncia fiscal o la investigación fiscal, se basa exclusivamente y es un copy-paste del informe de Contraloría. Es exacto, no hay nada nuevo. Los mismos términos, los mismos párrafos, los mismos argumentos, tal cuales, del informe De acuerdo. de Contraloría. ¿Tendría usted algo que agregar? Es decir, la Fiscalía y la Contraloría, ¿por qué tendrían que ir en contra del derecho que le asiste a un empresario A peruano? ver, yo quisiera saber cómo la Contraloría de la República está objetando la prueba de 34 soles 90, cuando en julio del 2020 la Contraloría de la República pagó 120 soles por prueba. 120 soles en julio. Qué raro, ¿no? Bueno, ¿cree usted que aquí hay algo más De todas detrás de la maneras tiene que manera en haber que han algo actuado la raro. De Contraloría todas y la maneras tiene Fiscalía? que haber algo raro porque no es normal, Mávila, que se haya tratado de desprestigiar tanto tiempo por un caso que es simplemente un tema de una ejecución contractual, un laudo arbitral ganado de manera impecable porque hemos cumplido el contrato a cabalidad. De acuerdo, señor Valdivia, le agradecemos que haya estado Gracias usted por la esta oportunidad. noche en Panorama aclarando estas inquietudes evidentes a partir, por supuesto, de, como decíamos, una investigación fiscal que hoy ha concluido en una denuncia constitucional nada menos que contra un exministro de Estado. Vamos a ir nosotros a la pausa, gracias nuevamente, pero cuando